El narcotráfico en México ha alcanzado un nuevo punto de inflexión esta vez. Ha sido un acto de desafío tan brutal como simbólico. Una cabeza humana colocada dentro de un frigorífico, acompañada de un mensaje dirigido directamente a los chapitos. Los desafía al cártel de Sinaloa y sale indemne. Para comprender la magnitud de esta situación, primero debemos analizar el contexto. Los chapitos no solo heredaron el nombre de su padre, sino también su imperio. Sin embargo, ese imperio no está exento de amenazas. Desde la captura y extradición de El Chapo a los Estados Unidos, el equilibrio de poder en el narcotráfico mexicano ha cambiado. Rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, han aprovechado esta oportunidad para expandirse, desafiando el dominio del Cártel de Sinaloa en territorios clave y rutas estratégicas. La rivalidad entre los Chapitos y el Mencho, líder del CJNG, ha sido el eje de algunas de las batallas más sangrientas del narcotráfico en los últimos años. Mientras que el CJNG ha ganado notoriedad por su brutalidad y su capacidad para innovar en el uso de tecnología en sus operaciones, los Chapitos han dependido de su vasta red de contactos y de la reputación que heredaron de su padre. Pero este último acto de provocación, la cabeza en el frigorífico, representa un nivel de desafío que no puede ser ignorado. Desde que esta noticia salió a la luz, los rumores sobre cómo los Chapitos planean responder no han dejado de circular. Algunos informes sugieren que han convocado reuniones de emergencia con sus principales aliados en el Triángulo Dorado, el corazón del Cártel de Sinaloa, para trazar un plan de represalias. Otros indican que ya han comenzado a movilizar a sus sicarios y que han identificado a los responsables detrás de este acto. Lo que está claro es que la respuesta no será discreta ni moderada. Los Chapitos saben que su liderazgo está en juego, y una muestra de debilidad podría abrir la puerta a nuevas amenazas tanto internas como externas. El impacto de este enfrentamiento va más allá de los cárteles involucrados. Las comunidades en las regiones controladas por el CJNG y el Cártel de Sinaloa ya están sufriendo las consecuencias de esta guerra no declarada. La aparición de retenes, los enfrentamientos armados y las desapariciones han convertido estas áreas en zonas de conflicto donde la vida cotidiana es un acto de supervivencia. Pero también están las implicaciones políticas y económicas. México, que ya enfrenta críticas por su manejo de la violencia relacionada con el narcotráfico, podría ver cómo esta nueva escalada pone a prueba su capacidad para controlar la situación. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar los Chapitos para recuperar su autoridad y vengar este insulto?
Las posibles respuestas varían desde ataques selectivos contra figuras clave del CJNG hasta operaciones a gran escala diseñadas para debilitar la infraestructura de sus enemigos. Pero cualquier movimiento que hagan tendrá repercusiones. Si son demasiado agresivos, podrían atraer la atención indeseada de las autoridades y arriesgarse a más capturas dentro de su organización. Si son demasiado cautelosos, podrían ser percibidos como débiles, lo que incentivaría a otros grupos a desafiarlos. El impacto de esta revelación en el entorno del narcotráfico mexicano es profundo. Los analistas anticipan que la respuesta de los chapitos podría ir desde ataques directos a figuras clave del CJNG hasta una serie de operaciones tácticas diseñadas para debilitar su infraestructura y sus rutas de tráfico. Los rumores ya comienzan a circular sobre la posible movilización de sicarios y la preparación de emboscadas en regiones disputadas como Jalisco, Michoacán y Baja California. Estas acciones podrían desatar una cadena de violencia que no solo afectaría a los cárteles involucrados, sino también a las comunidades que viven en sus áreas de influencia. Las consecuencias de esta posible represalia no se limitarían a los cárteles. Las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses ya están en alerta, conscientes de que cualquier enfrentamiento de gran escala podría desestabilizar aún más las regiones afectadas y poner en peligro a civiles inocentes. Además, la respuesta de los chapitos podría ser vista como un desafío al gobierno, que ha tratado de controlar la violencia entre los cárteles con estrategias que, hasta ahora, han resultado insuficientes. La pregunta que queda en el aire es: ¿cómo se vengarán los chapitos? ¿Responderán con la misma brutalidad que se les ha mostrado? ¿O planearán un golpe que envíe un mensaje aún más fuerte a sus enemigos y al mundo? Las respuestas a estas preguntas definirán no solo el futuro de los chapitos y su control sobre el cártel de Sinaloa, sino también el equilibrio de poder en el mundo del narcotráfico en México. Esto es solo el comienzo de una historia que promete ser uno de los capítulos más sangrientos e impactantes del narcotráfico en México. El momento en que los chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, se enteraron de la aparición de la cabeza decapitada en un frigorífico con un mensaje, la tensión en el cártel de Sinaloa se transformó en un torbellino de acciones y decisiones. Esta provocación, claramente planeada para enviar un mensaje de fuerza y desafío, no solo encendió la furia de los chapitos, sino que también dejó claro que la guerra interna entre los cárteles no iba a detenerse, sino a intensificarse. Las primeras horas después del descubrimiento estuvieron llenas de interrogantes y discusiones estratégicas. Los líderes del cártel sabían que un ataque de esta magnitud no podía quedarse sin respuesta. Pero, ¿cómo devolver el golpe sin mostrar debilidad y, al mismo tiempo, proteger sus operaciones? La historia del narcotráfico en México ha estado marcada por una constante: la venganza. Este acto brutal contra los chapitos fue interpretado no solo como una amenaza, sino como una declaración de guerra. Aunque el CJNG, bajo el mando de El Mencho, es conocido por su violencia y tácticas brutales, muchos se preguntan si esta provocación específica fue su obra, o si hay otras facciones involucradas que buscan aprovechar la división y desestabilizar aún más a ambos grupos. Las posibilidades incluyen desde una traición interna dentro del cártel de Sinaloa, hasta una estrategia de otros cárteles más pequeños que buscan ganar notoriedad y espacio en la escalera del poder criminal. La planificación de la respuesta de los chapitos comenzó inmediatamente después del descubrimiento. Según fuentes cercanas al cártel y reportes no confirmados, se convocaron reuniones de emergencia en diferentes bastiones del cártel de Sinaloa, desde Culiacán hasta enclaves estratégicos en el Triángulo Dorado. Estas reuniones no solo incluían a los jefes de plaza y operadores de confianza, sino también a nuevos aliados que habían forjado conexiones con los chapitos en los últimos años. La prioridad era clara:
identificar al responsable y trazar un plan de represalias que enviara un mensaje aún más potente. La estrategia de los Chapitos no se limita a una venganza violenta. Implica una serie de operaciones tácticas destinadas a golpear tanto la estructura de su enemigo como a sus aliados. Entre las opciones que se barajaron, una de las más comentadas fue la posibilidad de atacar puntos estratégicos del CJNG, como laboratorios de producción de drogas y centros de almacenamiento de armas, que se encuentran dispersos en estados clave, como Jalisco y Michoacán. Las fuentes indican que este plan no solo busca afectar la capacidad operativa del CJNG, sino también sembrar el caos y la desconfianza entre sus filas. Pero, ¿cómo se llegó a este nivel de hostilidad entre los dos grupos? La rivalidad entre el cártel de Sinaloa y el CJNG no es nueva. Durante años, el Chapo y el Mencho coexistieron en un delicado equilibrio de poder, cada uno expandiendo su influencia pero evitando enfrentamientos directos. Sin embargo, tras la caída de El Chapo, el CJNG vio una oportunidad para expandirse y desafiar la supremacía del cártel de Sinaloa. Los Chapitos, decididos a demostrar que no eran solo los hijos de un capo caído, sino líderes con la capacidad de mantener y aumentar el poder del cártel, comenzaron a responder con una serie de ataques que alteraron el status quo. La escalada de violencia se convirtió en una espiral que alimentó la guerra territorial. Las áreas fronterizas y los corredores de tráfico clave, como los que cruzan por Sonora, Baja California y partes del centro de México, se convirtieron en campos de batalla. Los Chapitos, conscientes de que el CJNG representaba una amenaza real para su hegemonía, llevaron a cabo operaciones diseñadas para cortar las fuentes de suministro y atacar a líderes medios y altos del cártel rival. Sin embargo, estos ataques solo sirvieron para endurecer la postura de El Mencho y reforzar su red de alianzas. La decapitación y el mensaje no solo implicaban una afrenta personal, tenían un propósito estratégico. El CJNG, conocido por su brutalidad y su habilidad para lanzar mensajes públicos de poder, estaba mostrando que incluso los líderes más influyentes del cártel de Sinaloa podían ser alcanzados. La respuesta de los Chapitos tenía que ser contundente y rápida para evitar que otros cárteles, o incluso sus propios aliados, percibieran debilidad. La cuestión era cómo escalar la represalia, sin poner en peligro otras operaciones ni provocar una intervención masiva de las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses. La DEA y otras agencias internacionales que siguen de cerca las actividades de ambos cárteles estaban listas para aprovechar cualquier error estratégico para aumentar la presión sobre los líderes y desmantelar sus redes de tráfico. Por eso, los Chapitos enfrentaban un dilema: demostrar su poder sin desatar una tormenta que pudiera hacerlos más vulnerables. El uso de mensajes simbólicos en el mundo del narcotráfico es un arma de doble filo. Por un lado, envía un mensaje claro a los rivales y a los propios miembros del cártel sobre quién tiene el control. Por otro, puede provocar una cadena de violencia difícil de detener. Con la aparición de la cabeza en el frigorífico, quedó claro que la próxima jugada de los Chapitos no solo debía responder a la provocación, sino anticiparse a los siguientes movimientos de sus enemigos. En este contexto, las redes sociales y los medios de comunicación han jugado un papel crucial. Los cárteles, conscientes del impacto psicológico de sus actos, utilizan estos canales para difundir mensajes y amenazas veladas. Videos y mensajes codificados comenzaron a circular, aumentando la especulación sobre cuándo y cómo responderían los Chapitos. Algunos analistas creen que el cártel podría optar por una estrategia combinada que incluya tanto ataques violentos como campañas de desinformación diseñadas para desestabilizar al CJNG desde dentro. El impacto en las comunidades donde operan ambos cárteles no se hizo esperar. La población civil, atrapada en medio de esta disputa de poder,
ha comenzado a sentir el aumento de la tensión en forma de extorsiones, desplazamientos forzados y una violencia que parece escalar sin control. Las autoridades locales, en muchos casos, son incapaces de intervenir, ya sea por falta de recursos o por la infiltración de los cárteles en sus filas. La aparición de la cabeza fue solo el inicio de una serie de eventos que han mantenido a las comunidades en un estado de alerta constante. La presión sobre el gobierno mexicano también ha aumentado. La administración actual, que ha intentado en varias ocasiones implementar estrategias de abrazos y no balazos, enfrenta críticas por su incapacidad para frenar la escalada de violencia. La rivalidad entre los Chapitos y el CJNG ha dejado claro que las políticas de contención y las negociaciones informales no son suficientes para detener el derramamiento de sangre. Los ciudadanos exigen respuestas, pero las autoridades enfrentan un reto casi insuperable: cómo actuar sin desencadenar una guerra que podría arrasar ciudades enteras y desestabilizar regiones completas. A medida que los Chapitos avanzan en sus planes de represalia, se espera que las consecuencias se extiendan más allá de México. Las rutas de tráfico de drogas que conectan con Estados Unidos y otros mercados internacionales podrían verse afectadas, alterando el suministro y provocando una respuesta de las agencias de seguridad en otros países. La historia reciente ha demostrado que cuando los cárteles se enfrentan en una guerra total, los efectos se sienten en todas partes, desde las calles de Culiacán hasta los centros de distribución en ciudades estadounidenses. La pregunta sigue siendo: ¿cómo responderán los Chapitos a esta afrenta? ¿Optarán por una venganza calculada y estratégica, o se lanzarán a una guerra abierta que podría cambiar el equilibrio de poder en el narcotráfico mexicano? La respuesta, aún incierta, marcará un nuevo capítulo en la historia del crimen organizado, un capítulo que el mundo observará con atención, consciente de que lo que está en juego es más que una simple cuestión de poder. Es la supervivencia en un mundo donde la violencia es la única moneda de cambio. El final de esta historia entre los Chapitos y el CJNG, impulsado por la brutalidad, las estrategias complejas y las aspiraciones de poder absoluto, no es solo un capítulo más en el libro de la violencia del narcotráfico, sino un recordatorio de la implacable naturaleza de este mundo. La aparición de la cabeza en el frigorífico fue un mensaje directo, una afrenta que los Chapitos sabían que debía ser respondida con una táctica calculada y letal. Este acto de provocación no solo encendió las alarmas en Sinaloa, sino que resonó en toda la estructura del crimen organizado de México, llevando a la región al borde de un enfrentamiento que podría tener repercusiones duraderas. Los Chapitos, conscientes de lo que está en juego, han comenzado a trazar un plan que va más allá de una mera represalia violenta. Esta respuesta incluye el uso de una red de operadores de confianza y alianzas estratégicas para lanzar un ataque múltiple que debilite tanto al CJNG como a sus posibles aliados. El propósito es enviar un mensaje claro: la brutalidad que mostraron al desafiar al cártel de Sinaloa no quedará sin castigo. No obstante, la ejecución de este plan implica no solo recursos, sino una estrategia que tenga en cuenta la inevitable respuesta del CJNG y la posible intervención de las fuerzas de seguridad del gobierno. El CJNG, liderado por el Mencho, ha sido un rival formidable, conocido por su capacidad para adaptarse y responder con una fuerza igual o superior. La aparición de la cabeza decapitada es una táctica de intimidación que el Mencho ha empleado en el pasado para sembrar terror y reafirmar su control. Para los Chapitos, cualquier movimiento en falso podría ser utilizado en su contra, y una respuesta que no cumpla con las expectativas de sus propios hombres podría erosionar su liderazgo.
El resultado de esta confrontación podría alterar el equilibrio de poder dentro del narcotráfico, estableciendo un nuevo orden o iniciando una cadena de eventos que reconfigure las alianzas y enemistades en todo México. La comunidad internacional, especialmente las agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, también ha prestado atención a esta creciente tensión. La DEA y otras agencias han comenzado a reforzar su presencia en las regiones más afectadas, temiendo que un enfrentamiento de esta magnitud tenga un impacto en la frontera y en las operaciones de tráfico de drogas. Se rumorea que las fuerzas de seguridad mexicanas, aunque conscientes de la situación, enfrentan dificultades para intervenir de manera efectiva debido a la corrupción y a la infiltración de los cárteles en las instituciones estatales. En un entorno donde las líneas entre el poder criminal y el poder gubernamental a menudo se desdibujan, cualquier intervención podría convertirse en una chispa que detone una reacción aún más violenta. Para entender mejor la respuesta de los Chapitos, es esencial conocer su método de operación. A diferencia de los líderes de la generación anterior, Iván y Jesús Alfredo han demostrado ser más agresivos y menos dispuestos a negociar. Mientras que el Chapo construyó alianzas y buscó un equilibrio de poder que le permitiera mantener sus operaciones sin una guerra constante, sus hijos han adoptado un enfoque más directo, asumiendo riesgos y enfrentándose a rivales sin contemplaciones. Esta mentalidad, aunque eficaz en ciertos contextos, también puede ser un arma de doble filo, ya que la agresividad desmedida tiende a atraer más conflictos. Los Chapitos han comenzado a mover sus piezas en un tablero que se extiende más allá de los límites de Sinaloa. Se habla de movimientos en Baja California, Sonora y otras regiones clave para asegurar sus rutas de tráfico y neutralizar a cualquier infiltrado o espía que pudiera estar colaborando con el CJNG. Las represalias incluyen ataques selectivos, secuestros de figuras importantes y el uso de propaganda para sembrar desconfianza y miedo en el bando enemigo. La aparición de mensajes cifrados en redes sociales y foros clandestinos ha alimentado la especulación sobre la inminencia de una operación a gran escala. La violencia de esta magnitud, sin embargo, tiene un costo que no se limita a las pérdidas humanas dentro de los cárteles. Las comunidades que se encuentran en medio de este conflicto se ven obligadas a vivir bajo un estado de alerta constante. Los enfrentamientos armados, los bloqueos en carreteras y las redadas sorpresa se convierten en parte del paisaje cotidiano. Las familias, temerosas por su seguridad, buscan refugio en otras ciudades o incluso en otros países, contribuyendo a un éxodo que tiene implicaciones sociales y económicas profundas para México y las regiones circundantes. La historia de los Chapitos y su camino hacia la consolidación del poder ha estado plagada de pruebas y desafíos, pero esta confrontación con el CJNG es posiblemente la más peligrosa hasta ahora. Si bien el cártel de Sinaloa ha demostrado su capacidad para sobrevivir a décadas de persecución y enfrentamientos, la brutalidad del CJNG y la astucia de El Mencho añaden un nivel de imprevisibilidad a la situación. El desenlace de esta guerra determinará si los Chapitos pueden emerger como los líderes indiscutibles de un cártel más fortalecido o si se enfrentarán a una fragmentación interna que los hará vulnerables a otros enemigos, tanto nuevos como antiguos. El gobierno mexicano, que ha intentado en numerosas ocasiones combatir a los cárteles mediante políticas que van desde la confrontación directa hasta los acuerdos encubiertos, se encuentra ahora ante una encrucijada. La violencia que podría desatarse si los Chapitos lanzan un ataque masivo contra el CJNG tiene el potencial de extenderse a niveles que pondrían en peligro la estabilidad de varias regiones. Las críticas a las estrategias actuales del gobierno, que se centran en contención y no en una erradicación efectiva del problema, continúan aumentando. La presión internacional para que México adopte medidas más firmes
también podría influir en cómo se manejan los próximos pasos. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses, conscientes de que cualquier desestabilización en México podría repercutir en su propio territorio, han intensificado su cooperación con los organismos de seguridad mexicanos. Los analistas de seguridad predicen que una guerra abierta entre los Chapitos y el CJNG podría llevar a una serie de operativos conjuntos para capturar a los líderes más importantes y cortar las rutas de suministro que atraviesan la frontera. Sin embargo, estas acciones también tienen sus riesgos, ya que un golpe directo a la infraestructura de los cárteles podría provocar una respuesta violenta que aumente el número de víctimas inocentes. En este desenlace, las interrogantes persisten. ¿Podrán los Chapitos consolidar su venganza de manera que refuerce su posición sin desatar una guerra que podría cambiar la faz del narcotráfico en México? ¿El CJNG responderá con la misma brutalidad que los caracteriza o buscarán una estrategia diferente para proteger su territorio y sus operaciones? Y lo más importante, ¿qué implicaciones tendrá esta batalla para las comunidades que viven bajo el control de estos cárteles y para un país que sigue luchando por encontrar un camino hacia la paz? La historia del narcotráfico en México es un ciclo interminable de traiciones, alianzas y guerras de poder. Cada movimiento de los Chapitos y del CJNG será observado y analizado no solo por otros cárteles, sino por gobiernos y ciudadanos que esperan con temor y expectación el desenlace de este capítulo. Lo único que es seguro es que, pase lo que pase, el impacto de esta guerra se sentirá durante años, dejando una huella en la historia y en la vida de quienes se encuentran atrapados en su epicentro. Para quienes desean mantenerse informados y entender cómo se desenreda este complejo nudo de poder, violencia y estrategias, es crucial seguir de cerca cada desarrollo y analizar sus implicaciones más allá de lo superficial. Si este tema te ha parecido intrigante y quieres seguir recibiendo actualizaciones detalladas sobre el mundo del crimen organizado y las historias que moldean nuestra realidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con otros. Esto es solo el comienzo de un relato de poder, lealtades y venganza que promete redefinir las reglas del juego